Uno de los propósitos más importantes de un pastor de ovejas es trabajar. Pero no solamente trabajar, es trabajar arduamente por el bien de su rebaño. Las tareas del pastor son tantas, las responsabilidades del pastor son tantas, tantos los quehaceres que se exigen del pastor hacia las ovejas, que después de un arduo día de trabajo solamente hay una manera de poder evaluar el desempeño del pastor. ¿Sabe cuál es? Lograr que sus ovejas se echen. La única manera en la que el pastor puede evaluar el buen desempeño de su trabajo después de una larga jornada laboral es ver que las ovejas de su redil comiencen a echarse sobre el pasto, comiencen a reposar sobre el pasto. Si las ovejas no se echan, no reposan, esta es una señal que le dice al pastor o que no ha hecho bien su trabajo o que su trabajo aún no está terminado. Pero si de pronto, después de un duro día de trabajo, las ovejas comienzan a reposar, comienzan a echarse tranquilas sobre el pasto, el pastor puede dar un paso atrás, respirar profundo y sentirse satisfecho de que ha hecho bien su trabajo. Pero por otra parte, esta peculiaridad de las ovejas le permite también al pastor identificar de manera muy fácil cuál es la oveja atribulada, cuál es la oveja insatisfecha, irritada, enferma o herida. Porque cuando todas las demás ovejas se están echando, estas siempre permanecen de pie. Y la oveja que permanece de pie, que no reposa, es una señal que le indica al pastor que esta oveja en particular requiere de cierta atención especial, que hay algo en esa oveja que le perturba. Los pastores ovejeros coinciden que es casi imposible lograr que las ovejas se echen sobre los pastos. Y están de acuerdo que para lograrlo deben de cumplir al menos 3 requisitos esenciales. Requisito número 1, ellos dicen que debido a la timidez y a la fragilidad de las ovejas, ellas rehúsan echarse a menos que se sientan libres de temor. Es decir, ellas deben de sentirse libres de amenazas, libres de cualquier forma de peligro. El requisito número 2, las ovejas no se echarán a menos que estén libres de moscas, de insectos, de parásitos, de piojos, de heridas. Deben de estar completamente sanas, si no, tampoco se echarán. Requisito número 3, no se echarán mientras tengan necesidad de alimento o tenga sed. Mientras no les falte pasto, no les falte agua. Si estos 3 requisitos, mis hermanos, no se cumplen a cabalidad, las ovejas nunca se van a echar a reposar. Jamás lo harán. Es imposible que ellas puedan descansar. Y un dato interesante, mis hermanos, extraído de la experiencia y la convicción de los pastores ovejeros, es que el único que puede proveer todas las condiciones necesarias para que las ovejas puedan reposar es solo el pastor de las ovejas. Nadie más, solo el pastor. El pastor de las ovejas es el único que puede proveer a las ovejas esa sensación de sentirse verdaderamente libres. Libres de temor, libres de molestias y de hambre. En otras palabras, las ovejas no podrían sobrevivir sin el cuidado de su pastor. Nuestro mensaje para esta mañana, mis hermanos, lleva por título El buen pastor que provee para su oveja. Vamos a nuestras Biblias, por favor, antes de que se me duerma. Salmo 23, por favor, versos 1 y 2. Y nos vamos a poner de pie, sirve que se despejan un poco para leerlo juntos. Salmo 23 y vamos a leer versos 1 y 2. Dice la palabra de Dios: Jehová es mi pastor, ayúdeme a leerlo, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Amén. Hasta allí, mis hermanos. Puede tomar su lugar. Al leer este salmo, mis hermanos, estos 2 simples
primeros versículos, podemos reconocer que David, al decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Qué es lo que está haciendo David? David está celebrando la abundante y amorosa provisión de su buen pastor. David, como en el lenguaje de una como en el lenguaje de una oveja, expresa su contentamiento y satisfacción que él experimenta en su pastor, en la provisión de su pastor. David está diciendo, Señor, yo me siento totalmente satisfecho con tu trabajo. Señor, gracias a tu buen desempeño, yo ahora estoy en reposo. Mi alma está tranquila, mis pensamientos están quietos, nada hay que pueda perturbarme. Tan satisfecho estoy yo, Señor, en tu obra, que como una oveja que no tiene miedo, que nada le irrita y que no tiene necesidad alguna, puedo acostarme y descansar tranquilo. Esto es lo que está diciendo David. Ahora, mis hermanos, hay dos imágenes preponderantes aquí en nuestro verso a estudiar. Y estas están aquí para resaltar la abundante provisión que el Señor ha hecho a favor de su pueblo. Y estas imágenes son la imagen de pastos verdes y aguas de reposo. Escribió el salmista, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Pastorear a las ovejas hacia los pastos verdes, junto a corrientes de aguas tranquilas, es el lugar al que todo buen pastor desea pastorear y guiar a sus ovejas. Pues una vez encontrado este lugar, mis hermanos, el pastor sabe que sus ovejas podrán ser saciadas. Y una vez habiendo sido saciadas de suficiente pasto y de suficiente agua, sus ovejas podrán descansar. Así que David se ve a sí mismo como una oveja que ha sido pastoreada hacia esos pastos verdes, que ha sido pastoreada hacia esas corrientes de aguas tranquilas. Tan satisfecho, tan confiado está David de su buen pastor, que en este salmo usted puede observar que David no hace ninguna clase de reclamos, no está haciendo peticiones especiales. De hecho, David aquí no tiene tiempo para quejarse o para murmurar. David simplemente agradece la abundante provisión que él encuentra en su buen pastor. En el sentido propio de nuestro salmo, mis hermanos, David no es una oveja que está inquieta. Es decir, que está puesta de pie, que no puede echarse. No es una oveja que no puede acostarse en paz y vivir confiado. Él es una oveja que puede estar en reposo. Así que, mis hermanos, en carácter de exhortación, este mensaje es especialmente para todas ustedes, las ovejas del Señor, que han sido pastoreadas, traídas misericordiosamente a este lugar de reposo, donde usted ha encontrado abundantes pastos verdes, donde ha encontrado abundantes aguas tranquilas para saciar su alma, pero que de manera persistente sigue de pie. Es para todas ustedes y todos ustedes, mis hermanos, los inquietos de espíritu, que andan de aquí para allá, abrumados e irritados al interior de sus almas, como si el Señor no hubiera hecho ya provisión suficiente en los pastos nutridos, en las fuentes corrientes de su espíritu. Este mensaje es para todos ustedes, las ovejas del Señor, quienes a pesar de la rica y abundante provisión del Señor, se presentan en esta mañana con sus almas agobiadas, con sus espíritus cansados, más de la cuenta, como si el Señor no les hubiese ofrecido un reposo. Si te he señalado a ti, quiero que tú como oveja del Señor, de manera especial te percates que mientras sigues lleno de miedos, de impaciencia, irritado, nervioso, afanado, quiero que te percates que mientras sigas así, mientras sigas vociferando tus carencias a cuánta persona se te presenta, publicando a todo mundo de cuántas cosas te hacen falta, de cuánta cosa tienes necesidad, estás ofendiendo de manera constante al Señor. Porque tu actitud, porque tu hablar lo presenta ante el mundo como un pastor infiel, como un pastor descuidado, como un pastor que no sabe tener cuidado de los suyos. En Isaías capítulo 5, el Señor, al comparar a su pueblo con una viña
él se pregunta de esta manera: ¿qué más puedo hacer por mi viña que no haya hecho ya? Y creo de manera que muy similar, mis hermanos, hoy nuestro buen pastor, al verles a algunos de ustedes como ovejas inquietas, como ovejas que están de pie, afanadas, nerviosas, que no pueden estar en reposo, realmente podría preguntarse: ¿qué más puedo hacer por mi oveja que no he hecho ya? ¿Qué más puedo ofrecerles que no les haya dado ya? Si tú eres una oveja del Señor, pregúntate: ¿por qué no está quieta mi alma? ¿Por qué no puedo decir como David en el Salmo 62:1? Solo en Dios está callada mi alma. Pregúntate por qué, como una oveja insatisfecha, permaneces irritada y de pie sin poder reposar. ¿Por qué no puedes decir como David dijo en el Salmo 4:8? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Te diré por qué, mi hermano, mi hermana. Y hay al menos 3 razones. Podrían ser más, pero al menos 3 razones. Número 1, no puedes estar en reposo porque no te has dado a la tarea de conocer bien al cuidador de tu alma. Tu instinto de turba en todo momento te domina. Y es por esto que la mayor parte del tiempo tú tienes miedo. Todo te hace sentir inseguro. De todo te sientes amenazado. Siempre nervioso o nerviosa. No has conocido bien al cuidador de tu alma. Número 2, no puedes hallar completo descanso porque aún sigues dudando que el Señor en la cruz verdaderamente ha perdonado todos tus pecados. Y como no estás seguro de que su sangre fue eficaz, como no estás seguro de que ella puede limpiarte de todas tus rebeliones, es que no tienes paz. Y número 3, puedo decir también que no hay quietud en tu alma porque te has privado de nutrirte todos los días con el verdadero alimento de su palabra, con el verdadero y nutritivo alimento de su evangelio. Estas son al menos 3 razones, mis hermanos. Para los cristianos, vivir como ovejas que nunca pueden reposar, que nunca pueden estar en descanso, mis hermanos, es publicar al mundo: el gran pastor de los cristianos es un mal pastor que no ha hecho bien su trabajo. Es anunciar al mundo: el gran pastor de los cristianos es un mal proveedor porque bajo su cuidado sus ovejas siempre tienen necesidad. Pero el pastor del que nos habla la Escritura, mis hermanos, no es así. No es así. El pastor que David conoce dice que en él nada le faltará. Dice que en él encuentra descanso y reposo. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Quiere decir que si tú eres su hijo, él sabrá tener cuidado de ti. Y que tan excelente será su cuidado y provisión que como una oveja que no tiene miedo, que nada le perturba, que nada le falta, se echará sobre los pastos a descansar. Ahora bien, mis hermanos, con el tiempo que nos resta, queremos examinar de manera más detallada la provisión de este fiel pastor que estamos tratando de describir y de conocer. Queremos ver y examinar las cosas, las obras que este pastor ha hecho a favor de sus ovejas, para después concluir si verdaderamente tenemos razones para vivir como ovejas inquietas, como ovejas que no pueden reposar. Así que en primer lugar, decíamos, mis hermanos, hace un momento, que la primera cosa que impide a las ovejas recostarse es el miedo. Es el miedo. Las ovejas, hablando de los animalitos estos, por naturaleza tienen un sentido de turba. Y es por eso, mis hermanos, que una oveja vive frecuentemente asustada y sin paz. Su misma vulnerabilidad e incapacidad de defenderse le hace presa fácil de muchos depredadores. Y por tal motivo, estos animalitos viven la mayor parte del tiempo bajo un instinto de turba, de miedo. Todo les aterroriza. Así que una oveja difícilmente se echará
a menos que de su mente sean removidos todas las señales de advertencias, todas las señales de amenaza, todas las señales de peligro. Hermanos, después de que Adán pecó, Dios llamó a Adán preguntándole, ¿dónde estás? Y Adán le respondió escondido desde un arbusto. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo y me escondí. Antes de la caída, mis hermanos, todas las cosas estaban bajo el dominio de Adán. Pero a partir de la caída, todo lo que está bajo sus pies perece junto con él. Las generaciones futuras, la creación misma junta con todas sus leyes naturales, se vuelven en su contra. A partir de allí, la forma en cómo se escribiría la historia, mis hermanos, de una civilización futura en la tierra, ahora se escribiría con mucha sangre, con muchas guerras, con mucho dolor, con muchas hambres, enfermedades, pérdida y muerte. Todas las cosas se nos voltearon. Cuando debimos ser nosotros, mis hermanos, quienes sometiéramos todas las cosas, por la entrada del pecado, ahora todas estas cosas de manera coercitiva nos someten a nosotros. ¿Y quién, mis hermanos, quién de nosotros no teme a un terremoto o a un huracán que en unos minutos podría destruir todo lo que nos ha costado construir nuestra propia casa? Podría destruirlo. ¿Quién no teme a una enfermedad grave, mis hermanos? Que de pronto una enfermedad incurable la tenga tu hijo. ¿Quién no teme eso? ¿Quién no teme que la aprobación de una ley pueda arruinar instituciones que servían para el bien de los pobres? ¿O que cancele tu retiro, tu pensión, y quedes a la deriva expuesto a trabajar otra vez? Las escuelas educativas. ¿Cuántos padres de nosotros tememos a las escuelas públicas? Donde todo nuestro trabajo como padres es tirado a la basura por la influencia de estos nuevos profesores. El mundo de los negocios, mis hermanos. No hay un negocio que no pueda sostenerse durante mucho tiempo de manera íntegra. Nada hecho de manera íntegra, mis hermanos, puede durar mucho en este mundo. Las artes, la música, la pintura, el teatro, todo está manchado de sexualidad y está ahí amenazando contaminar la mente de nuestros hijos. Una bestia, un animal venenoso, de manera descuidada puede acabar con la vida de cualquiera de nosotros. Después de la caída, mis hermanos, esta vida está llena de incertidumbres, de miedos. Vivimos en un mundo bajo constante amenaza, un mundo que de un instante a otro, esa paz que disfrutábamos puede tornarse en un desastre. El peligro y la desgracia, mis hermanos, están al orden del día. Así que sí, tienes innumerables razones por las cuales sentirte temeroso, tener miedo, vivir angustiado, ansioso. Pero hermanos, ¿cómo es que en un mundo como el nuestro, donde hay suficientes razones para vivir de esta manera, David puede decir en lugares de delicados pastos me hará descansar? Él no está hablando del cielo. ¿Cómo es que él puede decir también en el Salmo 4:8, en paz me acostaré y asimismo dormiré? ¿Cómo? La seriedad de nuestro problema, mis hermanos, no es que de momento experimentemos ciertos miedos, sino el problema es que como cristianos vivamos como si el Señor no nos hubiese provisto de nada. Decía el viejo pastor ovejero, el señor Macmillan, no hay nada que pueda proveer de mayor seguridad a las ovejas que saber que su pastor está cerca. Hablando de animalitos. No hay nada que pueda proveer de mayor seguridad a las ovejas que saber que su pastor está allí, muy cerca. Y efectivamente, mis hermanos, eso es lo que el Señor ha hecho por su rebaño. En el Evangelio de Juan 14:16, Él dijo que vendría a morar en nosotros en la persona del Espíritu Santo. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Dios nos ha dado su Espíritu, mis hermanos. Y esto debería de llenarnos de seguridad. El Señor está más cerca de lo que podemos creer, mis hermanos. De hecho, el Señor está más cerca de lo que está de cerca tu misma piel. Él está en nosotros. Solo un par de versos más adelante, Él vuelve a decir en el verso 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros.
Vivir subyugado a los miedos de la ansiedad, vivir subyugado a los miedos de la angustia, mis hermanos, es vivir negando esta verdad, que en la provisión del Señor, Él nos ha dado su Espíritu. En otro lugar, el mismo Señor Jesús, a saber, a todo lo que se enfrentarían sus discípulos después de su partida, les alentó a sus discípulos a no temer a los hombres, a no tenerles miedo, porque su presencia estaría con ellos. Él dice en Lucas 12, versos 11 al 12, cuando os trajeren a las sinagogas y ante los magistrados y a las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis hacer. Nuestro buen pastor nos ha provisto, mis hermanos, de la presencia de su Espíritu, para que esté con nosotros y en nosotros. Y Él prometió que estaría tan cerca de nosotros para ofrecer su oportuno socorro en el momento de necesidad, de la confusión. Él nos cuidaría de los lobos, así como un buen pastor hace con sus ovejas. Y sigue diciendo el pastor de ovejas, el señor Macmillan, no existe nada mejor para mantener la paz en el corazón de las ovejas que el saber que el pastor está allí muy cerca. No hay nada que pueda hacer sentir a las ovejas libres de peligro y de amenaza que el saber que el pastor está allí en medio de ellas. Animalitos, mis hermanos, viviendo confiadamente al tener de cerca a su pastor. Pero lamentablemente, mis hermanos, las ovejas del Señor, la mayor parte del tiempo no están persuadidos de estas cosas. Porque independientemente de esta promesa, de la promesa de su Espíritu Santo en nosotros y la provisión de su cuidado en el tiempo oportuno, los hijos del Señor viven con muchas inseguridades, viven con muchos miedos. Tanto así que la mayor parte del tiempo, mis hermanos, no pueden estar en reposo. Temen a cualquier cosa. Su mente está siempre divagando e imaginando lo peor. Ahora, mis hermanos, no estoy diciendo que tener miedo es pecado. Hay veces que será muy bueno tener miedo, pero en otras ocasiones nuestra respuesta al miedo debería hacernos voltear al pastor que prometió que estaría cerca. Eso es a donde deberíamos de voltear al experimentar la primera sensación de miedo. Saber que nuestro pastor prometió estar cerca. Hay veces en la vida, mis hermanos, que Satanás nos tiende una trampa muy efectiva. Sus artimañas se especializan en contraponer los deberes lícitos de los cristianos, de los hermanos. De manera que al poner uno contra el otro, nosotros no sabremos qué hacer. Nos llenemos de incertidumbres, de miedos. Todo se viene y se convierte en un asunto muy complicado, un acertijo muy difícil de resolver, de solucionar. En esto se especializa Satanás. No creas que Satanás te va a poner por un lado un bar y por otro lado la iglesia. No. Te va a poner dos deberes lícitos, dos deberes bíblicos, contraponerlos para que no sepas qué hacer. Y entonces arruinate. Pero cuando estos momentos suceden, mis hermanos, cuando no hay qué hacer, cuando no sabes qué hacer, esta es una gloriosa oportunidad para recordar tu posición. Es una gloriosa oportunidad para recordarte que tú eres la oveja y no el pastor. Déjame repetirlo, hermano. Es una gloriosa oportunidad para que te des cuenta de que tú no eres el pastor de tu propia alma, de tu propia vida. Tú sigues siendo la oveja. Pues, ¿qué dice el Salmo 100, versículo 3? Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Así que con toda confianza, con toda tranquilidad, en momentos así, mis hermanos, tú simplemente puedes levantar las manos al cielo y decir, Señor, esto es más grande que yo. Yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir, yo no sé qué rumbo tomar. Pero confío que tú eres mi buen pastor, confío en que tú me pastorearás, no me afanaré más, Señor, no me preocuparé más, porque tú dirigirás mi vida,
Tú eres mi fiel pastor, quien me pastorea, y yo soy tu oveja. Y el afán, y el miedo, y la ansiedad, allí quedará. Dice 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida. Hay una salida para Dios. Philip Keller dijo, en la vida del cristiano no hay nada que pueda sustituir la clara conciencia de que nuestro Señor está cerca. No hay nada como la presencia de Cristo para disipar el miedo, el pánico, el terror a lo desconocido. Poner nuestra confianza en Él hace salir el sol de la esperanza sobre todas nuestras desdichas y sobre todas nuestras tinieblas, alumbrándonos con la tierna luz de su consuelo, reposo y descanso. Hermano, hermana, el Señor está contigo. El Señor está muy cerca de ti. El Señor, aún sobre su diestra, conserva su firme y tierno cayado para dirigir tu vida. Aun cuando tú no entiendas, aun cuando no sepas qué hacer, aun cuando no sepas ni siquiera qué decir o a dónde ir, aún tú puedes decir en medio de la confusión, oh mi Dios, yo sé que tú eres mi pastor y que a pastos delicados me pastorearás para poder descansar. Así es nuestro pastor, mis hermanos. En segundo lugar, dijimos también que la segunda causa por la que una oveja no se echa a descansar es porque ésta tiene que estar libre de moscas, libre de insectos, parásitos o libres de cualquier herida. Las ovejas, mis hermanos, sobre todo en verano, pueden alborotarse e inquietarse completamente a causa de las moscas nasales, de las larvas, los moscardones y las garrapatas. Cuando las ovejas están siendo atormentadas por tales bichos, mis hermanos, por tales insectos, es totalmente imposible lograr que ellas se echen a descansar. Es totalmente imposible que el pastor logre que éstas puedan reposar. Éstas siempre estarán de pie, golpeando el suelo, pataleando sobre el pasto, sacudiendo la cabeza. Cuando las ovejas son atormentadas por estos insectos, son dadas a correr hacia la maleza, hacia los arbustos, o darse de topes contra la cerca de la viña. Todo para librarse de estos insectos. Hermanos, de la misma manera, para el que está en Cristo, no hay nada más perturbador, más agotador, más dañino sobre nuestras cabezas que tener una conciencia acusante de pecado. Una conciencia acusante de pecado. Los puritanos, al ilustrar los tormentos de una conciencia culpable, decían, una conciencia culpable es como un infierno para los hombres en la tierra. Esto fue dicho por el puritano Fenner. Thomas Fuller dijo, una conciencia culpable es como un remolino que atrae sobre sí misma todo el mal que de otro modo pasaría. ¿Ve cómo están? ¡Pum! Un ruido de las ovejas. Se turban de miedo. John Flavel dijo, una conciencia culpable es el yunque del diablo sobre el cual Satanás fabrica todas sus armas con las que herirá a los hijos de Dios. Para el cristiano, mis hermanos, que no se ha ocupado en confesar y mortificar su pecado, así es el pecado sobre su mente. Así es el pecado sobre su mente. Son como molestas moscas rondando y zumbando sobre su cabeza. Son como punzantes e hirientes larvas nasales, como garrapatas que rompen la piel del alma hasta sangrarla, hasta herirla. Así son tus pecados no confesados. Y más vale, hermano, que sí lo sea. Porque si puedes estar tranquilo en esta sala, con una conciencia tranquila y a la vez con pecados, esto es muy cuestionable. Esto es muy cuestionable. Un cristiano verdadero jamás podrá hallar reposo en medio de pecados no arrepentidos, de pecados no confesados. Jamás podrá tener realmente paz. Jamás. Porque el fundamento, mis hermanos, del gozo, de la paz, del consuelo, de la vida de los cristianos,
se sostiene sobre la base de una conciencia limpia, de una conciencia libre de acusaciones, de culpas. ¿Y qué es lo que a nosotros los cristianos, mis hermanos, nos puede robar la paz? ¿Qué es lo que nos puede robar la paz mental, la quietud de espíritu? ¿Qué es lo que puede herir gravemente nuestras conciencias? ¿Sabes qué es? Más vale que lo sepas, hermano. Hermana, solo hay una cosa: el pecado. Y no cualquier pecado. Tu pecado. Tu pecado. Es lo único que puede herir tu conciencia. John Trapp dijo: una sola gota de culpa en nuestras conciencias agita el mar entero de los consuelos eternos. Una sola gota de una conciencia culpable agita el mar, el océano de todos nuestros consuelos. ¿Por qué es que muchos cristianos, mis hermanos, tienen problemas para degustar en quietud la dulzura de las cosas celestiales y espirituales? ¿Por qué muchos cristianos no pueden decir como David, que su palabra es más deseable que el oro, más que mucho oro afinado y más dulce que la miel, que la que destila del panal? ¿Por qué muchos cristianos no pueden disfrutar sosegadamente de la dulzura de la oración sin que su mente les perturbe en el acto? ¿Por qué muchos no encuentran descanso en el santo día del reposo cristiano, mis hermanos? Descanso espiritual, no físico. ¿Por qué es que muchos cristianos no pueden permanecer tranquilos y en descanso mientras la palabra de Dios es predicada, hermanos? ¿Por qué tienen que estar distrayéndose? ¿Por qué tienen que estar saliendo y entrando? ¿Por qué tienen que estar pendiente del otro hermano? Son ovejas de pie, son ovejas inquietas. Solo una cosa es lo que está pasando, hermanos. Porque no hay paz en sus conciencias. Porque no hay paz en sus conciencias. Esa es la verdad, hermanos. Porque los moscardones de sus pecados no han sido mortificados. Porque las larvas de sus faltas no han sido confesadas. Porque los parásitos de sus iniquidades no arrepentidos les perturban a diario en sus conciencias. Les siguen a donde quiera que vayan. El Salmo 51:3, David dijo: mi pecado está siempre delante de mí. Así es el pecado, mis hermanos, sobre nuestras cabezas. Te acompañarán a donde quiera que tú vayas. En la iglesia, en el trabajo, en tu familia, en tu intimidad con tu esposa, en la crianza de tus hijos. Todo el tiempo te acompañará tu pecado no confesado. Son como moscas girando y zumbando alrededor de nuestras mentes hasta robarnos la paz. Y vaya que lo hará, mis hermanos. Hasta destruir tus consuelos. Ahora, la pregunta más importante que debemos hacernos en esta mañana, mis hermanos, ¿es posible para nosotros los cristianos vivir bajo el consuelo de una conciencia limpia, callada y en reposo? ¿Una mente quieta? La respuesta, mis hermanos, es un rotundo sí. Por supuesto que sí. Veamos primeramente el fundamento del por qué como hijos de Dios podemos gozar ahora, mis hermanos, nosotros de esta quietud mental. Y un pasaje importante lo encontramos en Hebreos 9:14. Dice la palabra: cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. El fundamento, mis hermanos, de una conciencia libre es el derramamiento de la sangre de Cristo. El derramamiento de la sangre de Cristo ha hecho posible el perdón de todos tus pecados. Pecados pasados, presentes y futuros. Y ha hecho posible el poder limpiar también nuestra conciencia. De manera que los tormentos y las acusaciones de lo que fue tu vida pasada callen para siempre. De manera que quedan en la memoria, pero no lastiman. No hay una conciencia culpable. Pero esto no significa, mis hermanos, número uno, que el cristiano a partir de ese perdón perderá su capacidad de pecar. Eso no significa. Y tampoco significa que el cristiano
ya no será jamás atormentado con su pecado. De hecho, dígame usted, hermano, si no es cierto. ¿No es verdad que desde el día de nuestra regeneración, la culpa de nuestros propios pecados ahora es una carga muy difícil de soportar? ¿No es acaso así? La presencia del pecado es ahora una causa constante de dolor y cansancio para todo el que está en Cristo. Dígame si no es cierto que ahora tú tienes menos paz en tu conciencia. Que ahora que estás en Cristo, tienes menos paz de lo que tenías cuando estabas en Cristo. Es por esto, mis hermanos, que Cristo no solo nos provee de su sangre para ser limpiados vez tras vez tras vez, sino también nos provee de su defensa, porque todos y cada uno de nosotros seguiremos batallando con este asunto. ¿Y qué quiero decir con que nos provee de su defensa? En 1 de Juan 1:1 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Juan está diciendo, por la causa de su obra en nosotros, no hay razón para seguir pecando. Pero ante la realidad de que inevitablemente ustedes pecarán, Dios también les ha provisto en Jesucristo un abogado. Él dice, abogado tenemos para con el Padre. Para clarificar, mis hermanos, mejor esta función de Cristo como abogado, permítame contrastarlo con uno de sus oficios, y es el oficio de sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. La diferencia entre el oficio sacerdotal de Cristo y su función como abogado es que Cristo, como sumo sacerdote, ve por el beneficio de ambas partes. Esto es, ve por los intereses de Dios y al mismo tiempo ve por los intereses del hombre sin fallarle a ninguno. Ese es su oficio de sumo sacerdote. Pero en su función como abogado, busca favorecer solo a uno. Su corazón, su energía se empeña, se inclina a proteger, a defender y a velar solamente por los intereses, la necesidad y el beneficio de una de las partes. ¿Y de quién estamos hablando, mis hermanos? ¿Estamos diciendo que Cristo como abogado protege a Dios? ¿Estamos hablando que Cristo se dedica a defender las demandas y la causa de Dios, de amparar a Dios? Hablando de este pasaje en particular. No, mis hermanos. Su función exclusiva como abogado es a favor del hombre. Es a favor del hombre. Mis hermanos, esta simple declaración debería ser y proveer en nosotros un profundo consuelo. Como pecadores débiles, saber que tenemos un abogado a nuestro favor debería llenar tu corazón de gozo, hermanos, de descanso. Porque esto que se escribió aquí, mis hermanos, se escribe como un consuelo inconmovible para beneficio y alivio de tu alma, para el descanso de cada uno de nosotros, para que puedas tener paz. Ahora, este es el cuadro que se nos presenta en este texto, mis hermanos. Tú has pecado. Eso es una realidad. Después de tu nuevo nacimiento, tú continúas en pecado y has pecado contra el gran juez de los cielos y la tierra. Pero fíjese, qué hermoso es esto. Tenemos que ilustrarlo de alguna manera. En lugar de ser tú quien personalmente se ha llamado al tribunal de Dios para tener que compadecer y defender tu propia causa, Cristo, para evitarte la vergüenza pública delante de todos sus ángeles, es quien es notificado en tu lugar. Y Él se presenta ante este juez para defender tu causa. Lo hace exactamente así como cuando le dijo a Moisés, ustedes sigan adelante, yo pelearé por vosotros y ustedes estarán tranquilos. Y note cómo Juan escribe aquí, mis hermanos. Juan dice, tenemos un abogado. Él dice tenemos en el tiempo presente, no dice tendremos. Y hermanos, esto es realmente alentador para el que entiende. Esto se ajusta totalmente a nuestra necesidad humana. Todos nosotros necesitamos un abogado en el presente
porque en todo momento necesitaremos de su defensa ante el trono de Dios, pues no hay un solo día en que nosotros no pequemos contra Dios. No hay uno solo. Y esto es una bendición. Tenemos en el presente, esto suple nuestra necesidad. Escuchen nuevamente esta verdad, mis hermanos. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero como sé que van a pecar, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. Abogado tienes para con el Padre. En otras palabras, esto quiere decir que todos ustedes los que me escuchan, tienen ante el trono de Dios un abogado de cabecera, hermanos. Tienen un abogado de planta dispuesto a defenderte 24/7 los 365 días del año. Cristo como tu abogado, cada vez que la ocasión lo amerita, está siendo citado para compadecer a juicio y celebrar una nueva audiencia en tu nombre. Antier presentó una audiencia en tu nombre y defendió tu causa. Ayer, nuevamente compadeció ante Dios y te absolvió de tus culpas. Poco más tarde fue nuevamente llamado a compadecer y arregló tu asunto. Y tú estás tranquilo. Esto es lo que dice nuestro texto, mis hermanos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Allí está, para con el Padre. ¿Quién es este abogado? Jesucristo el justo. Cada vez que la ocasión lo amerite, Cristo te defiende frente a los tribunales de Dios. Así que, hermanos, sabiendo esto, ¿cuál debería ser nuestro razonamiento a partir de esta verdad? ¿Cuál debería ser tu razonamiento? ¿Que tienes permiso para pecar? ¿Que habremos de vivir descuidadamente? ¿Que podemos ahora relajarnos ante la realidad del pecado? No, mis hermanos. La razón por la que Juan escribe estas cosas es para dar a sus lectores razones, motivaciones poderosas para que se alejen de pecar, para mantenerse limpio de sus manchas. Solo una mente carnal vería en esta gracia una oportunidad para atascarse más en el lodo de sus lascivias, pero no los santos hijos, hombres piadosos de Dios. No sus hijas, santas y piadosas. Así que el saber que Cristo está presentando audiencia en nuestro nombre, mis hermanos, por pecados específicos delante de Dios, debería motivarte a despreciar aún más tu pecado. Deberíamos ser motivados a presentar una mejor lucha, pero al mismo tiempo vivir bajo el dulce alivio y consuelo sin que nada nos atormente. Seguros de que Cristo nos representa delante del juez de los cielos y de la tierra en todo momento. Así es Cristo, mis hermanos. Como un buen pastor de ovejas que está siempre listo para aplicar a sus ovejas diferentes repelentes, insecticidas, fumigaciones, de manera que nada les perturbe, de manera que su pequeño rebaño pueda estar tranquilo. Así es Cristo. Así es Él. Jesucristo ha ofrecido su valiosa sangre y su función como abogado, como el antídoto que nos curaría en todo tiempo de todos nuestros males, que nos limpiaría de todas nuestras culpas, que silenciaría hasta la más pequeña acusación de nuestras conciencias. Su sangre fue derramada por ti, mis hermanos. Y Él te defiende ante el trono de Dios. ¿Lo crees? A estos, Pablo les dice en su carta a los romanos, ahora pues, si esto es así, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pueden tener paz en sus conciencias, pueden tener reposo. Y esto, mi hermano, mi hermana, no debes olvidarlo. Porque una vez habiendo confesado tus pecados, Satanás, el gran moscardón de nuestras almas, vendrá e intentará depositar sus larvas de culpa en tu conciencia, en tu mente. ¿Para qué? Para perturbarte, para hostigarte con tus propios pecados, para aturdirte con los recuerdos de tus pasados pecados y los que acabas de cometer hace un momento. Pero quiero decirte, mi hermano, mi hermana, que cuando estas cosas estén pasando en tu corazón, cuando Satanás ponga sobre tu conciencia todas estas cosas,
toma ese insecticida, toma el repelente espiritual de Dios, su evangelio, y rocíalo nuevamente sobre tu alma para que estas cosas se disipen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Así Cristo, mis hermanos, por su propia sangre nos limpió de nuestros pecados y por su constante actividad como abogado remueve nuestros cargos, borra nuestras acusaciones de nuestras propias conciencias. Mis hermanos, esto es lo que el gran pastor de nuestras almas hace por nosotros, para que nosotros de manera pacífica podamos descansar. Ahora, yo sé que tú conoces estas verdades y también sé que crees lo que he dicho, pero ¿por qué es que a pesar de todo lo que el Señor ha provisto para tu reposo, tú sigues como una oveja puesta de pie? ¿Por qué es que sigues como una oveja inquieta que no puede hallar realmente descanso? ¿Por qué es que el Señor, al venir a este lugar, a nuestro redil, encuentra, espiritualmente hablando, a muchas ovejas puestas de pie? Yo no lo puedo ver, pero el Señor ve las ovejas inquietas de este lugar. ¿Por qué encuentra ovejas irritadas? ¿Por qué es que encuentra a ovejas siendo perturbadas? ¿Por qué ve a otras de ustedes como ovejas temerosas y a otras que no pueden experimentar el verdadero gozo? La respuesta a esto, mis hermanos, es que el Señor aún encuentra en su rebaño a ovejas con pecados no arrepentidos. Esta es la realidad. Estas son las ovejas que han nacido de nuevo, pero por su necedad, por su rebeldía, por su desobediencia, no tienen paz. Sus conciencias hoy pudieran tener paz por la obra eficaz de lo que Cristo ha hecho sobre la cruz, pero el pecado no arrepentido de los que son de Cristo estorba, ensombrece nuestra comunión con Cristo y nos roba esa dulce percepción de su consuelo, de su paz, de su perdón, de su amor. Dijo el puritano Fenner, es mejor dormir en una casa llena de víboras y alacranes que irse a dormir a nuestras camas con un solo pecado no confesado. ¿Qué es lo que está diciendo este hombre? Que hay mayor paz dormir en una cama llena de alacranes y de víboras que dormir en tu cama con un pecado no confesado. Eso es lo que está diciendo. Y muchas de las ovejas del Señor, mis hermanos, así duermen sobre sus camas. Así duermen. Entonces, ¿qué podemos hacer, hermanos, para recobrar nuestra paz? ¿Qué podemos hacer para que todas estas moscas e insectos espirituales sean repelados de nuestra mente y de nuestro corazón? Una sola cosa: confesar diariamente nuestros pecados. Confesar diariamente. En 1 de Juan, el apóstol amado sigue diciendo ahora en el verso 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Hermano, hermana, joven, jovencita, cristiana, tú necesitas ir todos los días a esa fuente de perdón inagotable. No debes de permitir que la falta de confesión acumule pecado sobre tu conciencia de manera que el día de mañana estas te hieran gravemente y no puedas tener paz. Y seas una oveja que está siempre de pie, que todo le perturba, que a todo le tiene miedo. Nunca vayas a dormir sin buscar a Dios. Buscar de Dios un nuevo perdón. Haz de tu más grande prioridad la confesión de tus pecados delante del Señor. Solo entonces las moscas de nuestra conciencia se disiparán y podrás estar en paz. Leamos nuevamente podremos estar en paz. Ya me está adelantando. Por último, la tercera razón por la que una oveja no se echa a descansar es porque no se le ha suministrado suficiente pasto y suficiente agua. Hemos dicho que las ovejas tienen miedo cuando su pastor no está cerca. Hemos dicho que cuando los insectos les perturban también no pueden descansar. Y la tercera razón es porque no se les ha suministrado suficiente pasto, suficiente agua. Leamos nuevamente, mis hermanos, lo que dice nuestro salmo.
En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Qué son estos delicados pastos, hermanos? ¿Cuáles son estos verdes pastos sobre los cuales las ovejas pueden descansar? Estos verdes pastos, mis hermanos, no son otra cosa más que la palabra de verdad. Estos pastos están siempre dulces, siempre tiernos, siempre frescos. Estos verdes pastos son el evangelio que nunca se agota, el cual es siempre creciente, siempre abundante, siempre disponible para servir como una comida que nutra a sus ovejas. Estos pastos verdes son todas las ricas promesas de Dios que permanecen al alcance de todos nosotros para quien quiera tomarlas. Estos son los pastos. La palabra de Dios son los delicados pastos que están llenos de rica savia, que permanecen siempre vivos, siempre jugosos. Pedro dijo al Señor: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? La palabra de Dios, mis hermanos, es el verdadero alimento con el que debes saciar tu alma. Una oveja que hace de su alimento los pastos amarillos de este mundo, siempre estará hambrienta, siempre estará inquieta, siempre estará buscando alguna manera de saciar su hambre. Nunca estará contenta, nunca engordará, siempre estará debilitándose y careciendo de vigor cada vez más. Enfermará frecuentemente. No servirá para sus propias crías, no sirve para nada, no sirve ni para su propio amo. No obstante, nuestro buen pastor nos ha servido en su palabra un alimento lleno de vida, capaz de vivificar nuestros espíritus, capaz de vivificar el alma más débil y enfermiza de entre nosotros. Segunda de Tesalonicenses dice el verso 2, capítulo 2, verso 13, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Todo aquel, mis hermanos, que coma de sus pastos, de estos pastos en fe, gozará de vida abundante, de verdadera salud espiritual. La palabra de Dios actúa en el corazón de los creyentes, hace su obra. Esta será como una oveja gorda que deleita la vista de su pastor. Las Escrituras reconocen esta virtud, mis hermanos, vivificante de la palabra, de la siguiente manera. En 1 de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. El salmista dijo también en el Salmo 119:50: ella es mi consuelo en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Santiago asimismo reconoce que esta palabra puede salvar y dar vida a aquellos que están muertos en sus delitos y pecados. En Santiago 1:18 dice: Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Y dijo también que puede engendrar hijos para Dios al poner en ellos la gracia salvadora del Evangelio. Santiago 1:21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Hermanos, si esto es así, ¿por qué es que estas virtudes de la palabra, mis hermanos, es que muchos de ustedes no la comen? ¿Por qué muchos de ustedes siguen enfermos? ¿Por qué no se nutren? ¿Por qué muchas verdaderas ovejas siguen debilitándose conforme pasa el tiempo? ¿Te habías dado cuenta, hermanos, que las ovejas más viejas de las iglesias comienzan a debilitarse? Son las que menos comienzas a ver en los servicios de oración. Cuando hubo un tiempo donde ellas eran las firmes, fuertes, sosteniendo la iglesia, pasó cierto tiempo y ahora las nuevas le sustituyen. Y es muy probable que esas nuevas ovejas, cuando venga otra ola de nuevos creyentes, también se irán debilitando y serán los nuevos creyentes los que estén sosteniendo la obra. ¿Por qué? Porque no se están alimentando, no se están nutriendo, se están enfermando, se están debilitando. Han sido acercadas a los verdes pastos, han sido pastoreadas a los ríos delicados de corrientes dulces y tranquilas, pero no beben. Y eso es un ciclo vicioso, hermanos, que yo he visto en nuestra iglesia. Y este dato, mis hermanos, acerca de las ovejas, refiriéndome a ovejas de ganado, es cierto, y hay mucha similitud entre ellas y nosotros.
Dijo el pastor de ovejas, y yo creo que esto describe a muchos de ustedes, a mí no. Hay veces que las ovejas simplemente no se echan, están en lugar seguro, libres de miedo y no se echan. Las revisas y no hay insectos, ni larvas, ni heridas que las molesten. Pero aún así permanecen inquietas. Tienen abundante forraje fresco para comer, pero no comen. Andan de aquí para allá dando topes a los postes y a las demás ovejas. Solo porque sí. Nada les falta, de nada carecen, todo lo tienen, solo andan merodeando, pataleando y molestando a las más jóvenes. Y agregó, para este tipo de ovejas, su cura es simple. Tomar el cayado y darle una buena zurra a la oveja, dice. Después de esto, dice, santo remedio. Hermanos, todos los de ustedes que son de Cristo, a quienes nada les falta, que están seguros en Él, que han sido librados de las cadenas del pecado, que han sido limpiadas sus conciencias y que han sido bendecidos con los abundantes y ricos pastos, con aguas tranquilas de reposo, pero que aún siguen inquietos, pataleando de aquí para allá, dándose topes con este hermano y con aquel hermano, peleando con los hijos, peleando con el esposo, viendo nomás de qué quejarse. Y el pastor de las ovejas, el Señor Jesucristo, ve que todo tienen, que todo cuanto necesitan se los ha dado, pero aunque siguen así, no les sorprenda, hermanas, hermanos, que de pronto este amoroso buen pastor venga con su cayado en su mano a darles su buena zurra. No se sorprendan, hermanos, para que se aplaquen. La disciplina de Dios, hermanos, no todo el tiempo es punitiva, es decir, como una consecuencia de nuestros pecados. También la disciplina de Dios es formativa, o sea, para que agarren el rollo. Y muchas ovejas así estamos, mis hermanos. Y si así pasa, hermanos, gloria a Dios, que eres tratado como un hijo, como una hija, como una oveja sobre la cual el pastor tiene sus ojos. Dios quiera venga y les dé una zurra esta semana. Así que mis hermanos, ojo, cuando el Señor les ha provisto de todo cuanto necesitan y que ustedes andan todavía quejándose. En conclusión, mis amados hermanos, reconozcamos que en la abundante provisión del Señor se nos ha provisto de su Espíritu. Esto con la intención de que nosotros, sus frágiles, vulnerables y temerosas ovejas, podamos tener la más grande de las certezas de su protección y cuidado personal, al saber que nuestro pastor está muy cerca. Además, en su rica provisión, el Señor ha derramado su sangre para perdón de nuestros pecados, para que por medio de la fe esta sirviera como un antídoto que es capaz de repeler de nuestros corazones todas las acusaciones de pecado y todos los dardos encendidos de culpa que el enemigo lanza sobre nuestras conciencias, ofreciéndose además como nuestro abogado personal, quien nos defiende y absuelve de nuestras culpas en el presente. Y con la intención de que nuestras almas sean alimentadas, nutridas y vivificadas, el Señor, como un buen pastor que provee a sus ovejas de ricos pastos verdes, así el Señor nos proveyó de su palabra, de su evangelio, de sus promesas, para que podamos en todo tiempo comer y saciar nuestra hambre. Todo esto hizo el Señor para que nosotros, las amadas ovejas de su prado, podamos en completa paz y en quietud descansar en Él. Esta es la provisión, mis hermanos, que el Señor Jesucristo, nuestro buen y dulce pastor, ha hecho por cada uno de nosotros. Medite en cada una de estas cosas y corrija aquellas cosas que el Señor haya puesto ahora en su mente. Vamos a orar, mis hermanos.